Llevaremos tu paz a las naciones como un río. Shalom a todos los hermanos que nos ven en todas las plataformas digitales. Es para nosotros como EMC Shalom Internacional darles la bienvenida a este espacio tan especial donde nos acercamos más a diario con nuestro eterno Elohim. Mi nombre es Mario Pava, soy el ministro encargado de la obra en EMC Shalom Cartagena y pues son todos muy bienvenidos a esta que es mi casa, pero también es su casa. Es la casa de EMC Shalom en la ciudad de Cartagena y Colombia. Les voy a invitar a todas las personas que allí se encuentran conectadas que por favor, si está dentro de sus posibilidades, inclinen su rostro y cierren los ojos para comenzar este tiempo de la mejor manera. Y es dándole gracias a aquel por el cual es posible que hoy abramos nuestros ojos y alzamos y podamos alzar las manos a los cielos para darle gracias. Elohim, tú has permitido, eterno Dios, que nuestra alma con misericordia restablezca nuestro cuerpo. En este día, Padre, te pedimos, Rey, que sea tu presencia, eterno Rey, la que redarguya nuestra vida con tu palabra. Rey, estamos necesitados, sedientos de ti, anhelantes, Elohim, de saber qué es lo que hay en tu corazón para tu pueblo. Yo te pido de manera muy especial en el nombre poderoso de Yeshua, Rey, en este tiempo, que la palabra que tú quieres impartir sobre tu pueblo, eterno Rey, sea dada de manera pronta, clara y precisa, bendito Dios. Que no sea yo hablando, Elohim, sino que sea tu Ruach, el Ruach de santidad, quien ministre, Padre, nuestras vidas en este tiempo, donde podamos deleitarnos, eterno Rey, en tu palabra y que también podamos tener respuestas de parte tuya. Bendito Dios, te agradecemos a ti, Elohim, porque eres tú quien hace posible que nosotros, Elohim, no perezcamos ni nos vayamos fuera, eterno Rey, de tu pacto, de tus promesas, sino que siempre tengamos en nuestra mente y corazón un deseo profundo, Elohim, de buscarte a ti en todo tiempo. En el nombre poderoso de Yeshua, Rey, te lo pedimos. Amén y amén. Bien, familia, vamos a continuar el estudio de este maravilloso libro, el libro de Proverbios, de Mishlei. Hemos llegado entonces a la porción del capítulo número 8. Vamos a revisar hoy los versos que van desde el 26 hasta el 31. No sin antes, amados, hacer la bendición por la lectura de la Torá, la cual dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos has escogido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Abba, donador de la Torá. Amén. Familia, y como les comentaba, hoy vamos a repasar entonces lo que dice Proverbios, Proverbios 8, del 26 al 31, el cual dice así: Él no, él no había hecho todavía la tierra y los campos, ni los primeros terrones de barro del mundo. Yo estaba allí cuando él puso el cielo en su lugar, cuando fijó el horizonte sobre el abismo, cuando afirmó el cielo arriba y brotaron las fuentes del abismo, cuando le asignó sus límites al mar, para que sus aguas nunca transgredieran su mandato, cuando fijó los fundamentos de la tierra. Yo estaba con él como confidente, una fuente de deleite cada día, gozándome delante de él como el tiempo, deleitándome con la humanidad. De primera instancia, familia, nos resulta un poquito
digamos que muy difícil de entender lo que este pasaje está diciendo, ¿cierto? Pero lo importante que tenemos que entender para darle un correcto entendimiento a esta porción de la escritura es el contexto en el cual se está diciendo. En Proverbios 8, desde el versículo 22, creo, hasta el 31, allí el autor, utilizando unos recursos literarios, como lo es la metáfora, ¿cierto? En el cual se le da vida incluso a objetos. La metáfora es la capacidad que se tiene de exagerar o suponer algunas cosas. Vemos que el autor allí está hablando que alguien estaba con el Eterno cuando estaba haciendo, pues, estaba fundando la tierra, cuando estaba realizando, pues, la creación allá en Bereshit. Y si recordamos un poquito, sabemos que así como en Coelet, en Proverbios, en Eclesiastés, incluso en algunos pasajes puntuales de Job, se habla de la sabiduría, o más bien, el tema central de estos libros es la sabiduría que proviene de Elohim, donde él lo expresa de una manera, pues, bien elocuente. Podríamos decir que el escritor era una persona muy letrada y que tenía mucho conocimiento. Pues bien, en este pasaje podemos ver que la persona que ahí estaba, ahí lo que hacen es poner la sabiduría del Eterno personificada, ¿sí? Poniéndola entonces a un lado de el Eterno cuando estaba haciendo pues la creación de todas las cosas. Esto lo podemos corroborar si hacemos un minucioso y exhaustivo estudio exegético y literario de lo que ahí pues se nos está diciendo. Yo he querido, familia, ponerle a esta pequeña enseñanza el nombre de Yeshua. Revela la sabiduría que viene de Dios. Yeshua revela la sabiduría que viene de Dios. En Proverbios, familia, se hace un homenaje a la sabiduría. En esta porción se hace un homenaje a la sabiduría que que se ha extendido pues desde el principio de la creación. La sabiduría es la verdad divina, arraigada en el conocimiento y la naturaleza de Dios. Es decir, que podríamos decir que la sabiduría es un atributo del Creador, es un atributo de Elohim. Quiero que veamos en esta porción de la escritura cómo se utilizan unos términos que los quise resaltar en rojo, en la siguiente, donde ahí el escritor está de manera reiterativa diciendo, cuando él puso, ¿el quién? El Eterno, ¿cierto? Cuando él fijó el horizonte, cuando él afirmó los cielos, cuando él asignó sus límites al mar, cuando él fijó los fundamentos de la tierra. Vemos que el autor quiere de manera bien sutil hacer mucho énfasis en este término de fijar, afirmar, asignar. Estas palabras, familia, también se pueden traducir como establecer o instalar. El término hebreo eh, de establecer o asignar proviene de la raíz nasak. También se usa en referencia a la fundición de un objeto, como por ejemplo cuando se funde un metal. El establecimiento de la sabiduría no fue algo fortuito o accidental o algo endeble. El establecimiento
de la sabiduría es algo que ha estado con el Eterno desde el principio de las cosas. Él no fue que se levantó un día y comenzó a crear las cosas conforme a lo que le parecía. Vemos que un atributo precisamente de ese poder creador que tiene el Eterno es la capacidad de tener un atributo que más nadie pudiera tener, y es la de no solamente crear, sino crear con sabiduría, teniendo en cuenta pues el concepto de sabiduría, que es el conocimiento. Alguien sabio es alguien que tiene un conocimiento elevado de de cierto tema. A Dios, yo creo que es algo, es un factor común dentro de todo el conocimiento que tenemos como creyentes, ¿cierto? Y es el de atribuirle la soberanía, la autoridad, el conocimiento, la potestad al Eterno por encima de todas las cosas. Sin embargo, a Dios le agrada conceder la sabiduría a quienes creen en Él y le obedecen. Porque si estuviéramos entonces hablando de un Dios mezquino, ¿cierto? Que toda esa sabiduría, esa ciencia, esa inteligencia, cuando nosotros vemos la creación, los animales, vemos incluso la fisionomía del mismo ser humano, podemos ver cómo el Eterno realmente tremendo diseñador que sabe específicamente cómo conectar e interconectar cada miembro, cada órgano, cada tejido, y vemos que hay un conocimiento, pues, digamos que superior a todo lo que uno humanamente pudiera concebir. Pero es bien interesante ver cómo toda esta sabiduría y este conocimiento que él tiene y que vemos en la creación, él no lo ha escondido exclusivamente para él. Antes, por el contrario, él siempre, desde el principio, con Adán en el huerto del Edén, ha querido que nosotros también tengamos en parte de ese conocimiento que él tiene para con nosotros. Yeshua revela precisamente la sabiduría que viene de Dios. Yeshua encarnó la sabiduría perfecta y fue la gente por medio del cual todo llegó a existir. Es decir, que todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, toda esa ciencia, toda esa inteligencia, nosotros tenemos la capacidad de adquirirla a plenitud, como la tiene el Eterno, si decidimos obtenerla o recibirla a través de aquel por el cual es revelada la verdadera sabiduría. Hay que entender, familia, que el ser humano desde siempre ha querido imponer o hacer una verdad alterna o paralela a la establecida por Dios. Esa es nuestra inclinación, siempre de querer buscar algo parecido a lo que ha establecido Dios, como para creerme también en parte autosuficiente. Eso era, esa era nuestra concepción cuando estábamos en el cristianismo, incluso cuando estábamos, pues, cuando no éramos temerosos incluso del Eterno. Queríamos poner por encima de lo que Él ha establecido en su palabra nuestra propia concepción de las cosas. Y vemos entonces que solamente cuando entendemos lo que Yeshua representa en nuestra vida, es cuando ese conocimiento, esa sabiduría realmente, que es la que podemos tener a plenitud, viene a tomar relevancia en nuestra vida. Juan, Yohanan, en el capítulo 1, los versos del 1 al 3, hace una afirmación que me parece trascendental. Incluso cuando leía estos versos, yo pensaba inmediatamente en este pasaje. Seguramente a ustedes también les recuerda algo.
Cuando dice Yohanan en el primer capítulo, él estaba en el principio con Dios. Cierto que cuando comenzamos a leer Proverbios decía que parece que estuviera una persona ahí al lado pues del Eterno, deleitándose cómo él creaba las cosas. Pues bueno, aquí en el capítulo 1 verso 2 dice, él estaba en el principio con Dios, entendiendo pues que no eran dos diferentes, era el mismo Elohim manifestándose como Yeshua, ¿cierto? Como su imagen. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Y es una afirmación que debe ser una verdad en nuestra vida. Y es que definitivamente sin el conocimiento, sin la sabiduría del Eterno, todo lo que nosotros, todo lo que nuestros ojos pueden ver, definitivamente no pudiese existir. Las personas han querido poner, digamos que, fenómenos naturales, atribuirle, digamos que en parte a ellos la función creadora, pero todos sabemos de que definitivamente nosotros ni ninguna cosa creada puede ni tiene la capacidad de hacer lo que el Eterno hizo desde el principio, manifestando su imagen visible. Y Yeshua reflejó también la sabiduría de Adonai. Él dijo en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Y esa es precisamente lo que yo también quiero en este tiempo de manera paralela recordar. No solamente de reconocer la sabiduría y la soberanía de Dios, sino que sepamos que la manera como nosotros podemos acercarnos a esa sabiduría, esa fuente primordial, definitivamente es a través de su imagen, al Cordero de Pesaj, a través de aquel que dio su vida para que usted y yo hoy tengamos la oportunidad plena de acercarnos confiadamente a Él y de tener este amplio portafolio de conocimiento que si lo sabemos aprovechar y poner en práctica, ya más adelante vamos a hablar de eso, seguramente nos va a ir muy bien. Porque en Coelet, en Eclesiastés y en Proverbios son libros donde el autor de manera insistente quiere aconsejarnos. Entonces, está en usted y en mí tomar el consejo y pues ponerlo en práctica. Yo siempre, desde que he tenido la oportunidad de estudiar los temas en estos tiempos de Corbanot tan especiales, el Padre a mí me ha inquietado con algo en el corazón. Y es que definitivamente todo este consejo, toda esta sabiduría, toda esta inteligencia que el Padre nos permite tener a través de su palabra, no es para que la escondamos, es para que la dejemos ahí puesta al ladito sin ponerla en práctica, porque entonces resulta una palabra muerta. Es fundamental que este consejo que nosotros tenemos de la manera práctica, vivencial, experimental, de obrar, la aplique y que constantemente hagamos una auditoría en nuestra vida para ver si efectivamente pues mi caminar va conforme a lo que yo he creído, a lo que yo he pensado y a lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy pues haciendo en mi vida. Vamos a ver entonces, familia, en este tiempo, tres formas en las que Yeshua demostró la sabiduría que viene de Dios. Tres formas. La primera de ellas, con lo que enseñaba, con lo que Yeshua, el mensaje que Yeshua quería transmitir, el mensaje que le quería impartir a sus discípulos para que después ellos fueran multiplicadores de ese mensaje de poder que tanto necesitan las naciones. Una manera de manifestar la sabiduría que viene de Dios a través de lo que Yeshua enseñaba. Otra forma, la forma en que él enseñaba, la manera. Usted puede tener mucho conocimiento,
Usted puede saberse la Torá, digamos que a cabalidad, saberse la secuencia de las parashot, usted puede saber incluso muchos versículos de la Torá, pero hay algo adicional y es la forma en que se enseña o la forma experimental en la cual se aplica lo que usted tiene. En el ámbito en que yo trabajo, yo soy ingeniero químico y teóricamente uno puede tener claro muchos conceptos, pero nos damos cuenta que en la práctica hay muchas variables que te pueden eh, salir del conocimiento que tú tienes. Hay muchos factores que influyen, porque hay cosas que no dependen de ti. Tú tienes algo primordial, que es el conocimiento, pero siempre van a haber otros factores que inevitablemente van a influir en la forma como se hacen las cosas. El medio ambiente, otras personas, el tiempo, muchos factores que no dependen de nosotros. Entonces, una cosa es el conocimiento que tenemos y otra cosa es la forma como yo transmito ese conocimiento. Ahí podemos ver entonces también una forma de manifestar que Yeshua utilizó para manifestar la sabiduría de Dios. Y la tercera es lo que él hacía. La primera de ellas, lo que él enseñaba. Su mensaje se centraba en las buenas noticias del reino. En Lucas 4:43 dice, pero él les dijo, necesito anunciar las buenas noticias del reino de Adonai a otras ciudades también, porque para esto me han enviado. Este mensaje era muy importante porque gracias al reino, Adonai santifica su nombre. Y también gracias a este mensaje que es impartido, pues dejará claro que él, Adonai, es el mejor gobernante y le dará bendiciones eternas pues a todo su pueblo, el pueblo de Israel. Cuando nosotros entendemos nuestra identidad, cuando sabemos el lugar que ocupamos en medio del reino que él ha venido a instaurar a este plano, a esta tierra, es donde nosotros comenzamos a vivir entonces las bendiciones que él de antemano tiene para con nosotros. Pensemos, por ejemplo, en los consejos que Yeshua, eh, los consejos de Yeshua que aparecen en el capítulo 6 de Mateo, sobre cómo manejar las preocupaciones por las necesidades materiales. Yeshua nos recomienda, dejen de angustiarse por su vida, por lo que van a comer y beber, o por su cuerpo, por lo que van a ponerse. La comida y la ropa son necesidades básicas y es muy lógico preocuparse por obtenerlas. Entonces, ¿por qué indicó que dejáramos de angustiarnos por ella? ¿Por qué Yeshua enseñaba y decía que definitivamente hay cosas en las cuales nosotros no deberíamos angustiarnos? Porque definitivamente, familia, esto nos ahorraría muchísimos problemas. En realidad, preocuparse más de la cuenta no tiene ningún sentido. Eso no nos va a servir para alargar incluso nuestros días sobre la tierra. No nos va a ayudar a vivir mejor. ¿Qué podemos hacer entonces para no angustiarnos por las necesidades diarias? Yeshua nos aconseja que siempre pongamos en primer lugar la adoración a Dios, la oración a Él. Seguir estos sabios consejos nos ahorrarán muchísimos sufrimientos en este mundo tan estresante. No sé a ustedes, pero en esta
temporada, en esta época del año, donde aparentemente en el mundo se cree que es el tiempo de más alegría, de más estar en familia, de más compartir con los seres queridos. Contradictoriamente, vemos cómo las personas cada vez más están afanadas allá afuera. Cada más aumentan los homicidios, cada vez más aumentan los actos de intolerancia que llevan incluso a que personas pierdan la vida. En estos tiempos se aumentan incluso los hurtos, los robos, las personas pues que quieren apoderarse de lo que no es de ellos. Entonces, el Padre, en medio de toda la circunstancia que nos permite vivir, nos da consejos. Yeshua nos decía, no te preocupes por las cosas que has de comer o de beber o que has de vestir. Él tiene cuidado de todas esas cosas. Más bien nos dice, por favor, busquen mi presencia, descansen en mí, permitan que yo tome la carga que ustedes tienen y lleven la mía, que es liviana, es ligera. Son consejos que Yeshua nos da, que pudiéramos nosotros, en todos los años que nosotros tenemos de conocimiento de la Torá y de las Escrituras, saber qué significan. Pero créanme, familia, que cuando uno se pone a revisar al detalle estos versos y estas palabras proferidas por Yeshua, nos damos cuenta que no son tan simples como él las hace ver. Realmente en él hay un deseo profundo de que usted descanse, de que usted esté tranquilo, de que usted se ocupe en las cosas realmente que son importantes. Y eso es sabiduría. ¿O acaso es sabia una persona que constantemente está gritando en el trabajo, en sus negocios, porque no tenemos la producción que se debería, porque no, las finanzas no van como él quisiera, porque las personas no están trabajando como él esperaría que trabajaran? Yeshua nos enseña la manera práctica de cómo debemos vivir. También la segunda forma como él nos permite manifestar la sabiduría de Dios es a través de la forma en la que él enseñaba. En el capítulo 7 de Juan, versos 45 y 46, dice, en cierta ocasión, unos soldados que tenían que arrestar a Yeshua volvieron con las manos vacías y dijeron, nunca ha hablado así ningún hombre. En la siguiente diapositiva, ahí vemos cómo está un momento en el cual eh, las personas que estaban en ese tiempo, digamos que en las direcciones de las personas, mandaron a unos guardas a que fueran a aprender a Yeshua por todo lo que estaba diciendo. Y vemos que en ese tiempo era muy prematuro para que eso sucediera. Y estas primeras personas que iban con toda la intención eh, de pues, poner prisionero a Yeshua, definitivamente se fueron plop, se fueron azul. O sea, todo lo que ellos tenían en su mente, Yeshua se lo volteó. Y me parece bien interesante porque en el versículo claramente dice, nunca ha hablado así ningún hombre. Ni siquiera yo creo que fue lo que él estaba diciendo, porque probablemente ni siquiera entendían el mensaje que Yeshua le estaba dando. Yo, sin temor a equivocarme, creo que ellos quedaron maravillados y les causó tanto impacto la forma
en que Yeshua les estaba hablando. Luego los guardas regresaron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y ellos les dijeron, ¿por qué no los trajeron? Los guardas respondieron, ningún hombre habló jamás como habla este hombre. Y yo realmente no creo que estas personas estuvieran exagerando. Realmente debía haber algo muy, pero muy especial en la forma como Yeshua estaba hablando. Entonces los fariseos le respondieron, ¿será posible que ustedes también hayan sido engañados? Es bien, bien interesante, ¿no les parece? ¿Será posible que ustedes también hayan sido engañados? Definitivamente no era un engaño. Por el contrario, seguramente era mucha verdad, mucho conocimiento, mucha sabiduría la que Yeshua estaba impartiendo. Y la tercera forma en la que podemos ver el conocimiento de la sabiduría del Padre a través de Yeshua es en lo que él hacía, la cual reflejó la sabiduría de Dios a través de sus acciones. La sabiduría no se queda en la teoría. Como les comentaba hace pocos minutos, la sabiduría no es para que usted se quede en su casa, en cuatro paredes, ahí, ejerciéndola. Eso es inútil, no sirve. Al padre eso no le importa. Usted se puede, y puede sonar un poquito rudo y molesto, usted se puede quemar las pestañas estudiando la Torá a cabalidad, lo cual no es excluyente, es decir, eso hay que hacerlo. Pero de nada sirve si usted se queda con la teoría. Se tiene que llevar a la práctica, se tiene que utilizar. Dice Santiago 3:3, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta, por sus obras, en la mansedumbre propia a la sabiduría. ¿Quién es sabio entre ustedes? ¿Quién es entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre propia a la sabiduría. Y los otros versos de ese mismo pasaje de Santiago dice, pero si en sus corazones tienen amargos celos y contiendas, no se jalten ni mientan contra la verdad. Esto es la sabiduría que desciende de lo alto. Esto no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y del acusador. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que proviene de lo alto, sabiduría que proviene del Eterno, desde el inicio de la creación, manifiesta en Yeshua, es primeramente pura, luego pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no es hipócrita. Les comentaba también que hay en el mundo en el que vivimos, la época en la que estamos, a lo malo se le llama bueno. Y las personas han decidido poner conceptos, términos que aparentemente son muy sofisticados, muy letrados, muy top, muy de última generación, pero que definitivamente en la práctica se quedan muy cortos. No cumplen la función porque los frutos mismos son frutos podridos, son frutos que llevan a muerte. Entonces está en usted identificar si la sabiduría que usted tiene del Eterno, si la sabiduría que usted tiene es la sabiduría del Eterno, o si por el contrario es una sabiduría terrenal.
si en medio de cómo usted aplica la sabiduría que el Eterno le ha dado a través de su Torá, se generan contiendas, divisiones y demás, podemos decir que hay que hacer, hay que replantearnos a ver qué es lo que estamos haciendo. Y termino de manera aplicativa, familia, con este verso que está en Juan 6:44, el cual dice: Yeshua reflejó una gran sabiduría en su manera de tratar a los demás. Como conocía muy bien las actitudes y sentimientos del ser humano, entendía perfectamente también lo que pensaban y lo que sentían sus discípulos. Sabía que eran imperfectos, pero que reconocía sus cualidades. Veía el potencial de ellos, hombres a quienes Adonai había traído hacia él. Yeshua, familia, aquel por el cual es manifiesta la sabiduría que viene del Padre, concebida o manifiesta desde el inicio de la creación, como dice el proverbio de este capítulo. Esa sabiduría la tenía Yeshua. Y él sabía que nosotros somos imperfectos, que nosotros nos vamos a equivocar. Pero Yeshua, en medio de todo lo que quería impartir, tenía otro elemento adicional que se ponía por encima de la sabiduría y del conocimiento. Y era, familia, el amor por los demás. Era el amor por el hermano. El hermano no es solamente el prójimo el que tengo al lado. Aj es la palabra en hebreo. Pues aj también se toma como un sonido. Aj, cuando me duele algo. Aj. Entonces, cuando yo manifiesto amor hacia el prójimo, me duele lo que está sintiendo, lo que está pasando, entonces puedo poner en práctica toda la sabiduría que el Padre quiere y ese conocimiento, pues yo ponerlo en práctica. Bendiciones del Eterno, familia. Ahora les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Espero que este tiempo haya sido de mucha edificación y de mucha bendición para todos. Terminamos entonces con la bendición por la lectura de la Torá, la cual dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, hayei olam natan betocheinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Eterno, quien da la Torá. Amén. Shalom, familia. Bendiciones. Les amamos.